En sesión ordinaria del 6 de marzo, el Consejo Nacional Electoral negó por improcedente y por carecer de fundamento legal la impugnación interpuesta por Ramsés Torres, candidato asambleísta provincial por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Señor Torres, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en Bolívar? Usted ha pedido que se abran las urnas para que se pueda hacer un conteo voto a voto. Su impugnación ya ha sido negada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las inconsistencias entonces que a su juicio siguen sin resolverse? Bueno, lamentablemente no se intransparente un proceso electoral en la provincia de Bolívar. Nosotros queremos saludar fraternalmente a las y los bolivarenses que están en sintonía y que pueden estar en sintonía, porque conozco además ha ido la señal en la provincia de Bolívar. Yo creo que lamentablemente las circunstancias advierten un proceso intransparente que ha generado muchas dudas e incertidumbres. Mire usted, y por ejemplo, incluso actas que habrían sido escaneadas y subidas al sistema informático sin resultados numéricos. O sea, realmente estas y otras irregularidades, entre otras, aquellos votos válidos nuestros y en plancha del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti en la provincia de Bolívar que nos habrían sido anulados o invalidados en parroquias como la parroquia de Huanujo, por ejemplo. Rayas que se suelen hacer en el arco iris y pasan hacia el primer casillero y a denuncia de nuestros delegados de las juntas, receptores del voto, habrían sido considerados como nulos. Nosotros insistimos en la necesidad cierta de que las urnas se abran y se cuenten voto a voto. Hace algunos días escuché al presidente encargado de Venezuela, Maduro, referir que en Venezuela muchas veces las actas de escrutinio no reflejaban lo que se manifestaba por la voluntad popular en las urnas, ¿no? Y al contar los votos. Nosotros insistimos en la necesidad de que se abran las urnas, que se cuente voto a voto. Ahora, y esto además porque, según el conteo rápido de participación ciudadana, y lo pueden ver ustedes mismos, sí se le asigna un escaño en Bolívar a Ramsés Torres por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Estamos hablando de un límites de confianza de 95% según participación ciudadana. Es decir que esto finalmente, más allá de que en el conteo rápido de participación usted sí contaba que entraba, luego cuando tuvo los resultados del conteo oficial del Consejo Nacional Electoral, resulta que no entra. Bueno, Stephanie, es increíble realmente que una tendencia con el conteo rápido de participación ciudadana, porque efectivamente se nos adjudica un escaño en el conteo rápido de participación ciudadana, que no es un exipol, es un conteo rápido en base a las actas escrutadas. Se nos adjudica este escaño y en ese porcentaje final, después del 90.3 de ingresadas las actas, varía la tendencia y nos quitan aquel escaño, que no se trata de Ramsés Torres, es del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas en el país. Es la voluntad de las y los bolivarenses que está pretendiendo ser burlada, una voluntad que quiere ser sesgada y que realmente no procura relegitimar un espacio de representación y recuperar esa voz y esa presencia de los bolivarenses en la Asamblea Nacional. Ustedes pidieron un reporte del escrutinio impreso del resultado del 19 de febrero en el que consta el 92% de las juntas procesadas y en ese entonces la Alianza Unidad Plurinacional de las Izquierdas tiene 32.405 votos. Luego hay un segundo reporte del escrutinio unas horas más tarde con el 93%, pero tienen 31.688 votos. Es decir, que en lugar de aumentar o mantenerse, bajó el número de votos. Sobre esto el Consejo Nacional Electoral dice no da respuesta porque ustedes no han presentado los reportes impresos que argumentan, por lo que no hay prueba de lo afirmado. Bueno, lamentablemente no tenemos reportes impresos y certificados, pero sí hicimos la denuncia pública en la audiencia pública de escrutinios de la Junta Provincial. Y usted puede ver en los reportes de resultado de escrutinio, efectivamente, el día 19, casi a la 1 de la tarde, en el que nosotros tenemos una votación con el 92.50% de los votos, y en el siguiente reporte, con el 93.15% de juntas procesadas, nosotros tenemos menos votos. Esto lo hicimos público, consta en las actas de escrutinio de la audiencia pública. Hemos pedido incluso las cintas magnetofónicas, que no se nos ha dado, a decir de que realmente no las tienen. El técnico responsable de la Junta Provincial no supo justificar el hecho como que fue un error de opción. Que es decir, que en el sistema se escogió mal una opción y ese fue el error, porque se sumaban votos de la Junta Intermedia con la Junta Provincial y esa fue la confusión, ¿no es cierto? Esto no generó sino muchas más dudas, muchas más dudas e incertidumbres en la provincia de Bolívar, que está sintiendo que se le están burlando.
ese voto de confianza de las y los bolivarenses en función de recuperar un espacio de representación en el Parlamento ecuatoriano. Ustedes también aducen que la Junta Intermedia no cumplió con su labor, que pasó por momentos críticos, que al entregar las actas de escrutinio a la Junta Provincial se pudo constatar que faltaron 17 actas de escrutinio. ¿Qué pruebas tienen en cambio sobre esto, de cómo han trabajado además las juntas intermedias? Una confesión de parte, relevo de prueba. La Junta Intermedia, y a decir de su propia administradora y el técnico responsable, señaló y en audiencia pública de que vivieron momentos críticos, que había colapsado su sistema. Nunca se entregó la información oportuna conforme lo establece el Código de la Democracia. No se dieron los reportes numéricos ni a los sujetos políticos ni a los medios de comunicación. Esto lo sabe la ciudadanía, esto lo sabe la provincia. Y en esas circunstancias una Junta Intermedia que había sido y había colapsado realmente no dio una respuesta transparente de lo que significaba su accionar, no por quienes representaban como vocales de la misma, sino lo que significaba el manejo de la Junta en lo que refería al sistema informático fundamentalmente. Ya han presentado ustedes un recurso de apelación ahora ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es lo que corresponde, pero de no tener una respuesta, ¿qué acciones esperan tomar? Además, déjeme referirles, se perdieron o se extraviaron o se confundieron, como decía un vocal de la Junta Provincial, 17 actas de escrutinio, realmente intransparente y que generó muchas más dudas. Nosotros hemos presentado los recursos de apelación y en su momento de impugnación y fuera resuelto inicialmente por la Junta Provincial como un recurso de objeción, que no fue así. Es decir, los procedimientos incluso están siendo indebidamente utilizados en este proceso. Nosotros hemos presentado ya el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien tendrá los 7 días posteriores a la notificación para resolver, pero fundamentalmente exigimos que se transparente el proceso en la provincia de Bolívar, que las y los bolivarenses realmente sintamos de que esa voluntad popular, ese voto de confianza no está siendo burlado, Estefi. Nosotros insistimos en la necesidad de abrir las urnas, ir a un conteo voto a voto, y que después de ese conteo y voto a voto, la voluntad de las y los bolivarenses se respete como es obvio. Hay que señalar que esa acta resolutiva a la que nos estamos refiriendo del Consejo Nacional Electoral, además se dio con el voto de 3 de los 5 integrantes del Consejo Nacional Electoral. 2 de ellos no asistieron. Entonces, ¿ustedes creen que lo que se necesita es abrir un porcentaje de las urnas para lo más fácil, para ver si los resultados coinciden con los presentados por la Junta Provincial? Esa sería la solución, pero ya se ha negado el recurso que ustedes presentaron. Bueno, anhelamos que el Tribunal Constitucional Electoral procure aquello, y no un porcentaje. Ya ahí, dadas las circunstancias, después de todas estas negativas y el tiempo que transcurrió desde el 17 de febrero, nosotros exigimos que el 100% de las juntas receptoras del voto, el 100% de las urnas en la provincia de Bolívar se abran para transparentar un proceso electoral. Mire usted, la resolución del Consejo Nacional Electoral se la hace prácticamente y casi a medianoche con 3 de sus miembros. No con los 5, con 3. Tan siquiera su presidente estuvo presente, y esto realmente advierte una decisión que sigue siendo intransparente y no procura transparentar el proceso democrático. Por cómo está el panorama, lo que pasa es que hay muy pocos espacios para la oposición u otros partidos o movimientos políticos que no sean parte del oficialismo. El método de Hunt que se utilizó en esta elección le otorga al partido de mayoría, en este caso Alianza País, los 10 o 15 asambleístas más que el método de Webster le hubiera otorgado. Se ha dicho que no es gran cosa, que de todas maneras hubieran tenido esta mayoría, pero ¿qué significa, en cambio, un solo escaño, no 10, no 15, para un partido de minoría o para ustedes, por ejemplo, que están peleando por un solo escaño, el llegar al legislativo? Bueno, significan relegitimar espacios de representación en función del pueblo de la provincia de Bolívar, fundamentalmente, y del Ecuador, que haya no una voz condicionada ni sometida, que haya una voz crítica y objetiva en función del Parlamento ecuatoriano. Nosotros creemos que eso significa posibilitar construir siempre más democracia y nunca menos, una democracia participativa que sea real, incluyente y no excluyente. ¿Acaso no será que desde el imaginario oficialista lo que se pretendía no es sino una asamblea mucho más condicional y sometida? Bueno, esas son las percepciones que ya en el imaginario ciudadano se empiezan a generalizar, pero realmente sí nos preocupa que en la provincia de Bolívar no se transparente un proceso electoral. Lo que pedimos no es que no, se aperturen las urnas, se cuente voto a voto, y en esa acción futura nosotros sabemos reconocer como demócratas, con dignidad y con valentía, un resultado electoral. De lo contrario, de lo contrario siguen quedándose las dudas, las incertidumbres, y una provincia que se siente burlada y que se siente indignada porque su voluntad no está siendo respetada. El planteamiento de Ramsés Torres acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.